Le decía al Señor: papá, ayúdame a cambiar el mundo. Todas las mañanas oraba así: Señor, ayúdame a cambiar el mundo. Luego se iba a su trabajo, un poco estresante, hacía lo que tenía que hacer en su trabajo y llegaba a casa cansado, hacía comida, veía tal vez algo de televisión y se acostaba exhausto con la misma oración en su corazón: papá, Señor, ayúdame a cambiar el mundo. Y así hacía esa oración todos los días, hasta que pasaron tal vez algunos meses y él no veía nada con esa misma rutina. Y entonces tal vez pensó y dijo: creo que estoy pidiendo mucho, cambiar el mundo, estoy pidiendo mucho. Voy a decirle mejor: Señor, ayúdame a cambiar mi entorno, ayúdame a cambiar a los de mi alrededor. Y se levantó la mañana siguiente y empezó a orar: Señor, ayúdame a cambiar alrededor, ayúdame a cambiar mi entorno. Y sucesivamente pasó lo mismo. Se iba a su trabajo estresado, cansado, llegaba a casa, comía, tal vez veía alguna serie, televisión y se volvía a dormir. Pasado un año se sintió muy frustrado porque no vio ni lo uno ni lo otro. Esa noche se quedó dormido y tiene un sueño. Y en el sueño Dios le dice: ¿por qué no primero empiezas cambiando tú mismo? Así que al día siguiente se levantó con ese pensamiento y dijo: Señor, por favor, no quiero cambiar al mundo, no quiero cambiar mi entorno. Primero, ayúdame a cambiarme a mí mismo. Todos nosotros como seres humanos tenemos muchas ambiciones, pero los hombres y las mujeres que hacen la diferencia son aquellos que primero se empiezan a cambiar por nosotros mismos, por ellos mismos. Ese es el aprendizaje y la enseñanza de es una historia que no pasó en la vida real, solo es una historia narrada. Pero esa historia nos enseña eso. Nosotros tenemos que pensar primero en cambiar nosotros mismos. O sea, que para cambiar el mundo, para cambiar el entorno, ¿por dónde comienza el cambio? Por nosotros. Así que la fórmula para ser hombres y mujeres que marcan la diferencia no es hacer. Él le pedía a Dios: ayúdame a cambiar el mundo, hacer. La fórmula es primero ser. Yo soy, y como soy, entonces puedo hacer. Los grandes hombres de la Biblia que lograron hacer muchas cosas fue porque primero ellos lograron ser respuesta, ser transformados por Dios, para luego transformar a una generación y sus vidas. Estos hombres y mujeres, solamente vamos a nombrar algunos de ellos, están narrados en la carta de Hebreos. Usted por favor lo puede buscar. Hebreos capítulo 11. Mi hermano me va a ayudar a leer. Hebreos capítulo 11, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 31, versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. Desobediente, sí. Como podemos saber, leímos todo, ¿verdad? Hombres y mujeres como Noé, Abraham, Moisés, Rahab, hombres y mujeres que entendieron que para marcar la diferencia debían primero ser para luego hacer. Cada uno de ellos Dios empezó a hablarles en lo privado, ahí, marcar la diferencia, transformación, cambio. Este mes, el tema general del mes es amo y adoro a Dios, basado en los 2 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos y tampoco te harás imagen. Y es imposible que nosotros podamos amar a Dios y adorar a Dios si no cambiamos nosotros primero. No pretendamos hacer la diferencia haciendo las mismas cosas que hacemos. Por eso estos hombres fueron puestos en el galardón de los héroes fe, héroes de la fe. Imagínese que usted pueda estar escrito, su nombre pueda estar escrito entre los galardones de la fe. Yo quiero decirle tal vez algo que me vayan a criticar, pero en los héroes de la fe o el capítulo de Hebreos 12 no está cerrado. No está cerrado ese capítulo de Hebreos 11. Estoy segura que Dios tiene apuntado nombres de héroes que han pasado por esta tierra, héroes de fe, que marcaron una diferencia, que hicieron algo distinto. El Señor nos va a preguntar cuando estemos delante de Él, ¿qué hiciste con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos? ¿Qué hiciste con las fuerzas que te di, con el dinero que te di? ¿Qué hiciste? Nosotros hemos sido llamados a amar y adorar a Dios, cumplir su propósito en nosotros aquí en la tierra. Amén. Así que quiero hablarles rápidamente de Abraham. Tomando este mismo ejemplo que sacamos de Hebreos, voy a hablarles de Abraham, un hombre. ¿Cómo es el tema de hoy? Un hombre hizo la diferencia. A veces pensamos que necesitamos un montón de gente para hacer algo. Dios necesita un solo hombre que obedezca y Él hace el resto. Eso lo puedo ver perfectamente en la Biblia. Eso lo puedo ver perfectamente en mi vida. Como cada vez que yo me he dispuesto a decirle, Señor, yo voy a obedecer como sea, Señor, marca una diferencia. Piense en las veces que usted ha decidido, usted solo, ha decidido honrar a Dios, obedecer a Dios. ¿No ha marcado la diferencia? Claro que sí. Por eso Abraham fue un hombre que con su obediencia marcó la diferencia. Antes de hablar de Abraham, tengo que hablarles de su contexto, porque todos nosotros conocemos la historia de Abraham. Dios lo llama, Sara, un hijo, sacrificio. Bueno, se conoce la historia, pero déjenme mostrarles el contexto de dónde nace Abraham. Y eso está en Génesis capítulo 11, versículo 10 al 26. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero déjenme parafrasearle rápidamente Génesis 11. Pasó lo del arca de Noé. ¿Recuerdan el arca de Noé? Listo. Pasó lo del arca de Noé. Noé tiene 3 hijos, pero la descendencia que Dios escoge es la descendencia de Sem. Y de la descendencia de Sem nace el papá de Abraham. ¿Cuál es el papá de Abraham? ¿Cómo se llama? Muy bien, como que Jacob. Taré. El papá de Abraham se llama Taré. Si usted mira en Génesis 11, versículo 10 en adelante, la genealogía de Sem es la genealogía
que adora a Dios. Génesis 11 dice que es la genealogía que rinde culto a Dios, altares a Dios, oración a Dios. Yo les pregunto, ¿qué pasó con esa genealogía? Porque Taré, que es el papá de Abraham, ya no adora a Dios. Pasa el diluvio, que fue un momento duro para la humanidad, donde Dios exactamente y textualmente dice que se arrepintió de haber creado a la humanidad. Y así que toma en Noé una generación diferente para hacer de la humanidad una humanidad diferente. Pero de la descendencia de Sem, hijo de Noé, nace Taré, que es el papá de Abraham. Pero en esas generaciones, el papá de Abraham, Taré, ya no era uno que rendía culto a Dios, sino rendía culto a ídolos. Eso lo dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué pasó con esa generación? Imagínense que nuestro abuelo Juan Centeno, ustedes lo conocen, nosotros sus nietos, hoy en día estuviéramos lejos adorando ídolos. ¿Qué pensaría usted? Piensa en sus generaciones, sus abuelos, sus padres, ahora sus hijos. Piensa en la generación de cómo estarán sus hijos más adelante. Si es que quieren tener hijos, ¿no? Bendita ideología. Pero bueno, no es mi tema. Es que me arde por dentro cada vez que escucho a un joven decir que no quiere tener hijos, que porque el mundo está como está. ¿Y entonces quién va a cambiar el mundo? ¿Los inconversos? Los hijos de Dios somos los que tenemos que cambiar el mundo. Así que Dios había marcado una generación diferente en Noé, pero pasado el tiempo, simplemente esa generación se había desviado. En algún momento, no sabemos en qué momento, porque la Biblia no lo narra, solo nos da pistas y nos narra la genealogía. Pero encontramos a Taré, papá de Abraham, hombre que no adoraba a Dios, sino que era adorador de ídolos. Hay algunas traducciones o teólogos que dicen que hasta él mismo los fabricaba, que era fabricador. Así que uno se pone a pensar y uno dice, wow, ¿en qué momento cambia tanto la historia de una familia y de una generación? Porque mi hermano, algo sí es cierto. Así como Dios nos marca a nosotros para hacer diferencia, Satanás también busca marcar personas que hagan diferencia. Y eso es preocupante, porque o somos de la generación de Dios, usados por el Señor, o nos dejamos usar por Satanás. Así que me pongo a pensar en que Dios dijo, yo no voy a perder la generación de Sem que ya he marcado con esto. Y Dios decide llamar a Abraham. No fue al azar, no fue que Dios dijo, a ver, ¿a quién voy a llamar? De Tim Marín, de ay, ese muchacho. No me sale el gritico. Ay, ese muchacho. No, así no fue. Dios ya había marcado una generación, ¿de dónde? Desde Noé, con Sem, su hijo. Y a partir de ahí Dios dijo, esta generación no se me va a perder, ¿no, Señor? Y llama a Abraham. Pero me gusta pensar en esto y quiero que analice conmigo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham, cuando Dios lo llama, no hubiera obedecido? Tal vez Dios se hubiera quedado de brazos cruzados y llorando. Abraham no quiso. ¿Qué hubiera pasado si Abraham simplemente en su voluntad propia dice, no quiero? No hubiera obedecido. ¿Qué opinan? Claro que sí. Claro que sí, Dios
hubiera llamado a otro de la genealogía y estuviéramos hablando de otra persona y no de Abraham. Eso me enseña una sola cosa, mi hermano, y es que depende de nosotros, hombres y mujeres, que deciden marcar diferencia. Ay, es que Dios a mí no me habla. Yo estoy segura que Dios sí te habla. Más bien analiza qué tan obediente eres a la voz del Señor. Porque Dios llama a Abraham y Abraham no duda en obedecer. A mí me impacta esto, porque si estuviéramos hablando de Samuel y Albaluz que nos criaron en el templo, mi mamá tocaba la guitarra y éramos unos bebitos y nos dejaban obviamente acostados ahí en la plataforma. Crecimos en este ambiente. Sería fácil decir, escuché la voz de Dios y la obedezco. Pero un hombre que se levantó con un papá que adoraba ídolos, los fabricaba, y que se le presente Dios, Jehová, y luego diga, sí, listo, me voy. ¿No les parece un poco extraordinario? ¿No pone eso más peso a su obediencia? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Y eso me impacta, porque Dios llama a un hombre que en ese momento no lo conocía. Y aún sin conocerlo, Abraham decide obedecer. Ahora, un momento acá. Nosotros necesitamos entender, iglesia, que tú y yo somos los llamados por Dios para hacer la diferencia. La diferencia en tu casa, en la universidad, en el trabajo, la diferencia en tu entorno, la diferencia. Pero recuerden que para hacer la diferencia y cambiar el mundo, ¿por dónde debemos empezar? Somos hombres y mujeres que necesitamos ser o marcar la diferencia. Ahora, antes de que Dios llamara a Abraham, hago pausa para seguir la historia, ya el papá, Taré, había decidido salir. O sea, no era como que ellos salieron primero, no. Taré, con la muerte de uno de sus hijos, el papá de Lot, decide agarrar sus cosas y salir hacia Canaán. Eso está en Génesis 11, versículo 31. ¿Lo puedes leer, por favor? 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ese es el último, antepenúltimo, sí, porque luego termina otro versículo, pero ese es el último versículo de Génesis 11. Cuando usted lee Génesis 12, ¿cuál es la primera palabra que sale en Génesis 12? Pero, ¿puedes poner Génesis 12:1, por favor? La palabra no arranca y Jehová le dice a Abraham, no. Pero, cuando es un pero, es un conector. ¿De dónde? De la historia que estaba contando. Así que el papá de Abraham, Taré, es el que decide salir a Canaán. Pero Jehová se le presenta a Abraham para decirle, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. O sea que la primera vez que Abraham sale, no sale en obediencia a Dios, sale en obediencia a su papá. Ojo con lo que le voy a decir. Abraham, la primera vez que sale, no sale en obediencia a Dios, sale en obediencia a su papá. Y estando en esa obediencia de la salida, es que Dios se le aparece y lo llama. Le dice, pero Jehová se le aparece a Abraham y lo llama. Así que quiero regalarles 3 puntos de cómo nosotros podemos marcar la diferencia a partir de este pasaje. 3 puntos. Primer punto importante, y si está apuntando, es
Yo debo alejarme, repita conmigo, yo debo alejarme de todo lo que no ame ni adore a Dios. ¿Cómo es el primer punto? La instrucción de Génesis 1 es: vete. ¿Están conmigo en Génesis 12:1? Génesis 12:1, Jehová le aparece y le dice: vete. ¿De dónde? Y de la... Usted está entendiendo lo que quiero decirle, ¿verdad? La casa de papá de Abraham significaba casa de idolatría. La casa del papá de Abraham era la casa de idolatría. Representaba la casa de hombres y mujeres que se habían alejado de Dios. La casa del papá de Abraham representaba hombres y mujeres que no amaban ni adoraban a Dios. La casa del papá de Abraham representaba una generación que se había decidido apartar. Pero Dios quería levantar a uno que hiciera la diferencia. Iglesia, yo quiero ser muy enfática con esto. Hoy en día tenemos una cosmovisión bastante secularista dentro de la iglesia. Muchísimo secularismo. Y hemos metido el mundo a la iglesia, cuando debería ser la iglesia la que tiene que impactar el mundo. Por eso el primer punto para marcar la diferencia es alejarnos de todo lo que no ame ni adore a Dios. Porque estamos muy inmersos hoy en día en esto, con todo lo que vemos en redes sociales, con todo lo que vemos a través de las noticias, televisión, todo. Pero la primera orden que Dios le da a Abraham es: salga de la casa de su papá. Apártese de esas personas que no aman ni adoran a Dios. Salga de esa casa de ídolos. Apártese de esas personas que no honran mi presencia. Fue la primera orden que Dios le dio a Abraham, porque para marcar la diferencia no podemos estar mezclados con el pecado. Perdóneme que sea tan enfática y quisiera tener más voz. Sí, para que no los grite, ¿no? Pero ha sido un fuego en mi corazón desde hace unos tiempos atrás, porque yo se los he dicho abiertamente y no tengo temor de mostrarme quién era. Yo antes era esa persona que se mezclaba con todo y no me importaba. Pero ahora se siente que la iglesia se le perdió el celo por la santidad de Dios. Nosotros somos los que tenemos que guardar la sana doctrina, la santidad, la presencia. El Espíritu Santo es tan sensible que dice la palabra que Él se contrista. Y la iglesia hoy en día ha perdido esto. Ser santos porque yo soy santo, dice Levítico. Es una orden que no se dio para el Antiguo Testamento, es una orden que es vigente para nosotros. Apártate de la casa de tu papá, le dice Dios. ¿Cómo quieres que Dios te haga diferente cuando estás mezclado de muchas cosas de mundanalidad? Que para ti es fácil verte una serie llena de sexo. Que para nosotros es fácil ver cosas que no están bien para los ojos de Dios. Hemos normalizado muchas cosas. Y nosotros debemos guardar la santidad de Dios, no aquí en la iglesia solamente, afuera. Pero para marcar la diferencia, el cambio debe empezar por nosotros. Por nosotros. Hay mucha gente que se ha discutido conmigo y ha peleado, y yo me mantengo firme, porque antes era una doble, hermano. Lo era. Y con pena Dios sabe que sí.
Pero ahora intento buscar la presencia y la santidad de Dios en lo que haga. No soy perfecta, claro, me equivoco, sigo equivocándome. Pero ahora yo tengo conciencia del celo de la presencia de Dios que habita en mí. Una llamada, un mensaje. Ay, nadie me está viendo. Dios te está mirando. Apártate de esas personas. Apártate de esos amigos, de esos colegas. Apártate, porque es que pensamos que nosotros podemos ser capaces de controlar. Y ese es el peor error. El apóstol Pablo dice, el que esté firme, yo lo puedo controlar. Yo soy la luz y la sal. Sí, pero para ser luz y sal tienes que estar firme en los principios. Y si no estás firme, es mejor que seas honesto contigo mismo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso puse aquí algunos ejemplos. Hay personas que no marcan la diferencia porque dicen, mi familia es una familia de alcohólicos, entonces yo igual. Mi familia es una familia de drogadictos, entonces, ¿qué me espera? Mi familia está tal vez un papá violento, un papá infiel, y entonces yo voy a hacer lo mismo. Eso no está en la Biblia, pero lo escuché varias veces que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero nosotros, iglesia, el llamado fuerte de Dios en esta mañana es: vete, vete, apártate, sal. ¿De dónde? Claro, la casa de tu padre fue lo que le dijo a Abraham, pero eso es la que representaba para él. Sino salga de dónde. Sí, claro, salga de todo aquello que no ame y adore a Dios. Solamente usted y Dios saben qué cosas están pasando internamente, qué amigos, qué entorno, qué cosas te están alejando de amar y adorar a Dios. Porque la primera cosa que Dios le dijo a Abraham fue: váyase, apártese. Y la palabra santo, ¿sabe qué significa? Correcto. La palabra santo no significa libre de pecado, una persona que nunca peca, porque ninguno de los que estamos aquí pudiera ser santo. Imagínense, si la palabra santo fuera no pecar. Pero la palabra santo significa apartado. Apartado ¿de qué? Del pecado para Dios. La palabra santo significa eso. Nos apartamos ¿me ayuda a predicar? Del pecado para apartarnos para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Yo me aparto del pecado para seguir a Dios. Con honestidad en su corazón, y usted puede decirme: Alba, yo quiero en esta mañana ser una persona santa, ser una persona que se aparta del pecado para seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga por nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que se levante una iglesia como Vida Abundante en Bucaramanga y empiece a ver o a traer transformación. Solo aquellos que deciden separarse, apartarse, traen transformación presente a la persona, ¿verdad? A nosotros mismos, para luego hacer de otros también. Así que quiero hacerte unas cuantas preguntas, no para que me respondas, sino para cerrar este punto. Piensa, iglesia, ¿cuáles son aquellas conductas que estoy teniendo hoy? ¿Cuáles son aquellas conductas que estoy teniendo hoy que me tienen mezclado con el pecado? Conductas que estoy cargando de mi pasado familiar, tal vez. ¿Cuáles son esas conductas que estoy teniendo hoy? Que Dios me está hablando que necesito
apartarme. ¿Por qué estoy siguiendo los mismos patrones? Sigo amarrado a personas que Dios sabe que tengo que dejar, pero no he sido capaz. Sigo amarrado a lugares, sigo amarrado a cosas que tengo que dejar, pero que no he sido capaz. Reflexiona en estas preguntas que te acabo de hacer, porque para hacer la diferencia como un hombre, como fue Abraham, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es el primer punto? Apréndaselo. Voy a apartarme de todo aquello que no ame ni adore a Dios. Segunda cosa que Dios le dijo a Abraham, ahora en el versículo 7, por favor. Génesis 12. Génesis 12, 7, ¿me ayudas? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El segundo punto, si usted está apuntando, ¿verdad? O escribiendo, es: si Dios me aparta del mundo, es para llenarme de su presencia. Lo segundo que debo hacer es llenarme de la presencia, llenarme de la presencia de Dios. Cuando nosotros decidimos alejarnos, separarnos, ser santos para el Señor, eso sirve como una señal de santificación. Cuando tú te apartas y te alejas, eso le dice a Dios: Él quiere, Él está dispuesto, Él obedece. Eso para Dios es señal de santificación. Y inmediatamente Dios empieza a llenarnos de su presencia. La palabra que aparece ahí es que Génesis 12, 7 dice: apareció ¿qué? Jehová a Abraham y le dice: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. ¿Y cuál fue la actitud que toma Abraham? El idólatra, que antes le rendía culto a ídolos, ahora levanta un altar a Jehová. Esto es precioso. Cómo Dios cambia una vida y una generación. Porque en Abraham somos benditas todas las familias de la tierra. Gracias a Dios por la obediencia de ese hombre, que también nos salvó a nosotros. Este hombre edifica un altar a Jehová. Y esto me habla de que Abraham anhelaba y amaba ¿qué? La presencia de Jehová. Porque cuando nos apartamos y tenemos ese celo por la santidad de Dios, es imposible no amar la presencia de Dios, que nos mantiene en ese deseo de santidad y de santificación. Hay personas que Dios les ha hablado pero no escuchan. No, más bien, hay personas a que Dios les habla, sí escuchan, solo que no obedecen. ¿A qué jugamos, mi hermano? ¿A qué estamos jugando? Debemos honrar la presencia de Dios, llenarnos de su presencia todos los días. Yo sé que esto usted lo sabe, esto no es nuevo, pero ¿por qué no lo practicamos? Porque estamos como el hombre de la historia, orando todas las mañanas: Señor, ayúdame a cambiar el mundo. ¿Pero qué hacía este hombre? Al trabajo, estresado, llegaba cansado, comía y a dormir. Y al siguiente día lo mismo. No me malinterprete con lo que le voy a decir. Orar es necesario, pero actuar es la otra parte de la oración. Una oración sin acción es algo incompleto, hermano. Necesitamos actuar también. Hay momentos donde Dios nos dice: oren y esténse quietos, pero es la excepción a la regla. Hay que actuar, porque somos los entes que Dios ha puesto en esta tierra para poder hacer la obra. Entonces, por eso Abraham se aparta, levanta un altar y se mantiene lleno o llenándose ¿de qué?
de la presencia de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que nos apartemos del pecado, de todo lo que no ame ni adore a Dios, y ser conscientes o anhelar la presencia de Dios. Mientras tomo un poquito de tecito, piensa unos 30 segundos, ¿hace cuánto no anhelas la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no te deleitas en el cuarto encerrado o encerrada? ¿Hace cuánto no tienes una actitud de doblar rodillas y clamar o llorar en su presencia? ¿Hace cuánto no disfrutas un tiempo de adoración en comunidad? No vengamos a la iglesia como costumbre. Eso es perder tiempo. Ven a la iglesia porque amas y adoras la presencia de Dios y anhelas estar en su casa, levantar sus brazos, nuestros brazos, y decir: Pa, te amo. Usted sabe qué es quedarme yo callada en el momento de la alabanza. Yo quiero cantar. Pero el Señor me decía: guarda silencio porque necesitas la voz para predicar. Y yo ahí en obediencia, hermano, queriendo cantar a pulmón. Cuando nos falta algo es que lo extrañamos. Y usted sabe que yo no canto bonito, ¿verdad? Me desafino algunas veces. Pero amo cantarle a mi papá. Porque sin él nada soy. Yo amo a mi Señor con toda mi alma, porque Él me sacó del lodo cenagoso. Por eso amo su presencia. Debemos anhelar la presencia de Dios siempre, siempre. Entonces, para ser hombres y mujeres que marcamos la diferencia, lo primero que tenemos que hacer es gracias. Otra vez. Para ser hombres y mujeres que marcamos la diferencia, primero que tenemos que hacer. Y luego anhelar, llenarnos, levantar altares de adoración, de oración, de comunión al Señor. Y por último, Abraham, Dios también le dice que a través de su generación, de su decisión, iba a transformar o iba a cambiar a toda una generación. Así que el tercer punto es: debo traer salvación. Primero, ¿a dónde? A mi vida. Primero a mi vida, luego a mi familia y por último a mi descendencia. A mi descendencia. Marcar la diferencia se trata de apartarme, llenarme de la presencia de Dios para traer salvación a nuestra vida, nuestra familia y nuestra descendencia. La transformación comienza ¿por dónde? Abraham comenzó una nueva historia por causa de su obediencia, pero terminó impactando su descendencia. Te lo voy a volver a repetir. Abraham comenzó una nueva historia por causa de su obediencia, pero terminó impactando su descendencia. No subestimes el poder de tu obediencia. No subestimes el poder de la obediencia que estás teniendo ahora y de a dónde Dios te va a llevar por causa de esa obediencia. No subestimes los primeros comienzos, dice Ageo, ¿verdad? Creo que sí. No subestimes los primeros comienzos. No subestimes una obediencia sencilla, porque para Dios es el cambio para toda una descendencia. Es imposible no hablar de mi abuelo Juan cuando pienso en esto. Un hombre que se iba a meter a la guerrilla y que decidió con una sola obediencia entregarle su vida al Señor.
y cambió su descendencia. No subestimes la obediencia que hoy estás teniendo. No subestimes el traer a tus hijos a escuela dominical, así lloren, pataleen, así no quieran. Tráigalos. Porque esa obediencia de traerlos está edificando en ellos para su futuro. No subestimes la obediencia que Dios te está pidiendo que hagas, así nos cueste. No subestimemos la obediencia porque Dios la está viendo y estamos sembrando para nuestra descendencia. Ahora, déjenme explicarles algo que pasaba en la cultura judía, porque sabemos que en Abraham todas las familias de la tierra que fueron benditas, ya en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, ¿verdad? Así que Dios le da la promesa de un hijo a Abraham. Solo que en el camino, usted conoce la historia, no se la voy a narrar, pero eso se embolata un poquito. Ese hijo se nos embolata un poquito. Y él termina acostándose con la criada y bueno, todo lo demás. Pero nace Isaac. Nació, cumplió la promesa. ¿Cuál fue la señal que Dios le dijo? Dios había apartado a Abraham, ¿verdad? Lo había llenado de su presencia, pero había una señal o una marca que los hacía diferentes a todos los demás pueblos. ¿Cuál era esa señal? Muy bien, la circuncisión. Y la circuncisión era una señal que para los judíos era señal de salvación. Ya les voy a explicar, pero tenga eso presente. Estamos hablando de que el último punto es traer salvación, ¿verdad? Entonces, la circuncisión para los judíos era señal de salvación. Vamos a leer Génesis 17, por favor, los versículos del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. ¿Me ayudas? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Había una señal clara. ¿Cuál era? Circuncisión. La señal clara de salvación para ellos era la circuncisión. ¿Por qué sabemos que era la señal de salvación? Porque dice que todo aquel que no fuera circuncidado sería cortado ¿de dónde? Del pueblo, porque había violado el pacto. Usted tiene que pensar en que en ese momento ellos eran los únicos que hacían parte de la familia de Dios. Todo aquel que quisiera ser parte de la familia de Dios y tener herencia en Dios, debía ser. Todos aquí que quieren ser parte de la familia de Dios y tener herencia con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¡Oh! ¡Amor! ¡No! Dios mío, ¿cómo hago más? Otra vez. Tiempo. Para ellos, para Abraham y para ellos, que eran los únicos de la familia de Dios para ese momento, para ellos sí debían ¿qué?
porque era la señal visible de salvación. Pero hoy en día para nosotros, claramente, arrepentimiento, recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo que nos da seguridad de salvación. Por favor, no se vaya a circuncidar, a menos de que sea necesario por alguna operación. Claro, ya el apóstol Pablo nos dice: circunciden no el prepucio, sino el corazón. O sea, apartarse, pero ya tocamos ese punto. Escúcheme, porque me surgió una pregunta mientras analizábamos eso en clase con el misionero la semana 1 de febrero. Y se lanza una pregunta y le dicen: misionero, ¿cómo es posible entonces que las mujeres en los tiempos de Abraham sean salvas y solamente los hombres eran circuncidados? Y lo que este hombre respondió, de acuerdo a la palabra, me sacó el cerebro, hermano. Para Dios en aquel entonces, la señal de circuncisión en el hombre cubría el pecado de su familia. Porque es imposible que la mujer fuera circuncidada. Claramente no tenemos prepucio para circuncidarnos. Pero el hombre, la decisión de un solo hombre cubría la de su familia y descendencia. ¿Qué significaba? ¿Que el hombre era circuncidado y todo el mundo era salvo? No tan así. Pero la decisión de obediencia de un hombre que se circuncidaba significaba que él iba a plantar los principios en su familia, y esa familia sería salva a causa de la obediencia de un hombre. Es espectacular esto, porque hoy en día tal vez hay uno solo en casa que es cristiano, pero eres tú el único circuncidado. ¿Me explico? Eres tú el único que debe marcar la diferencia para que tu familia también reciba al Señor Jesucristo. Por la obediencia de Abraham, circuncisión y salvación trajo bendición a todas las familias de la tierra. Tal vez en tu casa todos son cristianos, todos son crispetas, pero tú eres el único que está diciendo: no hagamos eso. ¿Por qué? No, vamos a la iglesia de una cosa y otra, y a veces papá o mamá se cansan, ¿verdad? Pero hermano, eres el circuncidado en la casa. Sigue insistiendo. Esto es un consejo que siempre le doy a las mamás y a los papás que se me acercan también a preguntarme: ¿qué hago, hermana, a mis hijos? Nunca dejes de incomodarlos, porque el pecado del papá, el pecado de Elí, papá de estos dos chinos sacerdotes, fue que la palabra en primer libro de Samuel dice que nunca los estorbó. Nunca. Así que como papá que has recibido salvación, tú necesitas estorbar a tus hijos. Estórbalos. Perdónenme, jóvenes, pero necesitamos ser estorbados. Miren, yo les he contado esto muchas veces, pero el Espíritu me lo vuelve a traer. En aquel entonces, cuando yo me desvié del camino del Señor, no existían los smartphones así tan inteligentes, ¿verdad? Teníamos unas flechitas que servían los mensajes de texto. Y los mensajes de texto que yo recibía todas las mañanas era un versículo bíblico que mi mamá me mandaba. ¿Usted cree que yo quería abrir ese bendito mensaje? Pero ella dejaba siempre un versículo bíblico en mi bandeja de mensajes en el celular, con la esperanza que yo lo leyera. Esa señora nunca dejó de estorbarme y le agradezco por eso.
Familia que me escucha, tú eres el circuncidado de casa. Tú eres quien debe implantar los principios del Señor en tu vida y en tu familia, en tus hijos. Miren, ustedes no me preguntan, pero yo ya tengo mi edad, ¿verdad? Yo ya estoy grande, ya bolsona, vieja. Pero mi mamá nunca ha dejado de estorbarme cuando ve cosas que no están bien en mí. Y agradezco eso. Papá, mamá, no pienses que si tu hijo tiene 25, 30, 35, te vas a quedar callado. Con amor hay que decirle lo que no está bien. Díselo. Díselo, porque estás trayendo salvación a su vida y su descendencia. Abraham, lo leímos, no solamente circuncidó a su hijo, él circuncidó a los criados, a los siervos. Mejor dicho, hagan la fila todo el mundo aquí. Abraham estaba pero encendido con el cuchillo. Digo, no me va a quedar ninguno por fuera. Porque Abraham entendía que era señal de salvación para su familia y su casa. Entonces, necesitamos tener ese mismo ahínco, esa misma pasión. No se me va a escapar ninguno de mi casa. Tienes que pensar en eso. No se me puede escapar ninguno de mi casa. Porque somos los circuncidados, o sea, somos la señal de salvación que hay dentro de nuestra casa. Ahora me voy más allá. Somos la señal de salvación de nuestro trabajo. Somos la señal de salvación para aquellos que trabajan alrededor de nosotros. Somos la señal de salvación para los que están en la universidad juntamente al lado de nosotros. Somos la señal de salvación para nuestros vecinos en casa. Familia, entienda esto. Hombres que marcan la diferencia, hombres y mujeres que hicieron la diferencia. Somos la señal de salvación para ellos. Tal vez nunca han leído una Biblia, pero leen nuestra vida. Tres cosas y cierro. Tres cosas para hombres y mujeres que estén dispuestos a marcar la diferencia. Lo primero es, eso es lo primero. Es imposible pensar en traer salvación a otros si yo ni siquiera he sido salvo. Eso es lo primero, yo me aparto para el Señor en santidad. Luego, anhelo, me lleno de su presencia para entonces ser esa señal de salvación y traer salvación ¿a dónde? A mi vida, familia, descendencia, entorno, el mundo entero. Entonces podemos pensar en la historia de este hombre al principio que les conté. El hombre que quería cambiar todo el mundo, luego dijo, no, mejor el entorno. No, pero creo que primero empiezo por mí. Ese es el orden. Comencemos por nosotros. Apartémonos. Luego llenémonos de su presencia y Dios usará nuestra vida. Les aseguro que sí, usará nuestra vida para cambiar nuestro entorno, familia, descendencia y el mundo entero si es necesario. Pero es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que ama y adora a Dios y puede marcar la diferencia. No pienses que es que soy el único cristiano en mi familia. Piénsalo al contrario, eres la señal de salvación para ellos. Soy el único de mi familia. Tal vez pensó Abraham, no, Dios mío, dejar a mi papá, dejar mi casa. Pero él no lo pensó dos veces. Y Dios marcó una diferencia con la vida de ese hombre. Familia que me escucha, tu matrimonio marca la diferencia para tus hijos. Papá, mamá, tu ejemplo marca la diferencia para tus hijos.
Joven en la universidad, tú marcas la diferencia para tus amigos. En el trabajo, donde sea, un hombre hizo la diferencia. Que hoy podamos orar y decir: Señor, yo quiero ser ese hombre o esa mujer que marque la diferencia.